En esta práctica hablaremos sobre la densidad y haremos la medición de la misma de un gas. Para hacer estos cálculos correspondientes de densidad es necesario conocer los diferentes tipos de densidad que existen, así como los instrumentos que nos pueden ayudar a medir esta variable. Se tienen dos densidades, la densidad relativa y la específica. Para empezar, la densidad es una variable analítica que surge en el campo de la física y de la química, y es definida como la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen de este mismo. Y esta variable es intrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Que no depende de la cantidad de sustancias que se considere. La densidad relativa es conocida como gravedad específica y es la relación entre la densidad de un material y la del agua o el aire en el que se encuentre. Esto en condiciones normales. Y se puede representar con una S y una G. Al ser una relación, esta variable no tiene unidades de medida. Cuando manejamos la densidad también es importante considerar la temperatura a la que está el fluido, porque los cambios de temperatura pueden afectar la medición o los cálculos que se estén haciendo. Y bueno, cada solución o líquido tiene características y propiedades distintas que se pueden ir determinando de diferente manera. En el caso de las industrias alimentarias, en general, se tienen diversas escalas para medir esta variable de densidad, como por ejemplo se tienen los grados Balin, que expresan el porcentaje de pesos sólidos de sólidos disueltos y es utilizado en la industria cervecera más comúnmente. También tenemos los grados Bacometer, que pueden tener un valor positivo o negativo respectivamente y se utiliza en el curtido de pieles. También tenemos los grados Baume, que funcionan o se utilizan para la densidad de ácidos o jarabes ligeros y se divide en dos, en pesados y ligeros. Esto depende de su gravedad específica, si es mayor o menor que 1. En la industria azucarera se utilizan los grados Brix, que representan el porcentaje de peso de sacarosa pura en una solución. También se utiliza en las industrias de lácteos los grados Kevin, esto para probar el nivel o el grado de grasa que tiene la leche. Normalmente en la industria del alcohol se usa la escala de Richter. Esto se usa en sus alcoholímetros y es para ver el porcentaje de alcohol etílico que hay en el agua. Bueno, para medir la densidad se debe hacer una correcta selección del sensor que se va a utilizar, y para ello se considera la naturaleza del fluido y las condiciones en las que está, ya sea presión, temperatura, velocidades, en este caso la densidad. Y bueno, algunos instrumentos de los más comunes que se utilizan para medir la densidad es el densímetro, que es un tubo de oscilación que permite la medida directa con la variable y mide la densidad en líquidos y gases. También tenemos el pictómetro, que permite la medida precisa de una densidad, también en sólidos, en líquidos y en gases. Mi nombre es Tapia Rico Jennifer y bueno, vamos a conocer las especificaciones técnicas del sensor MQ135. Tenemos los parámetros y tiene un voltaje que puede operar de los 2.5 a los 5 volts. En temperatura opera de menos 10 grados centígrados hasta los 45 grados centígrados. En humedad debe ser menor al 65%. Una temperatura de almacenamiento es que tiene de menos 20 grados centígrados a 70 grados centígrados. Su rango de medición va de 10 a la 10 a la 3 partículas por millón. Tiene un margen de error de más o menos 100 partículas por millón. Un tiempo de respuesta menor a 10 segundos y con una precisión de 99%. Bueno, voy a explicarles el código que vamos a utilizar para esta práctica, que es la práctica número 2. Lo primero que debemos hacer es declarar unas variables con su respectivo pin. Aquí en este caso, como van a ser 3 LEDs los que vamos a colocar, pues declaramos 3 LEDs diferentes y de su variable, ¿no? Antes del sensor, la lectura del sensor. Bueno, lo primero que hacemos es colocar este comando para poder ver todo,
todo a través del monitor serial que ya incluye el software de Arduino. Declaramos nuestras variables, las pines de salida, en este caso todos son salida, todos van a ir conectados a LEDs. Pasamos al loop. El loop, aquí escribimos que toda la lectura o todo lo que lea en el pin 0 se va a almacenar en esta variable, que es el sensor MQ135. Nos va a imprimir un título y sus unidades con las que vamos a trabajar, perdón, con un pequeño delay para poder observar bien los datos almacenados. Colocamos algunas condicionantes, que son si la lectura del sensor es menor o igual a 175, va a ser porque está detectando aire normal. Por lo tanto, solo se va a encender este LED, que es la variable aire, y va a estar en estado alto para que encienda el LED. Y todos los demás van a estar en estado bajo. Si el sensor detecta su lectura es mayor a 176, pero menor o igual a 250, es porque está detectando aire con CO2, que eso puede ser porque respiramos un poco cerca del sensor, ¿no? Y ya con eso lo va a detectar. En este caso, todos los demás van a estar apagados, menos el de CO2, que va a ser el segundo LED. Y por último, nuestra última condicionante es si el sensor detecta mayor o igual a 251, pero menor o igual a 800, es porque está detectando gas. Y es lo mismo, solo va a encender el tercer LED y todos los demás van a permanecer en estado bajo. Me llamo Federico y les mostraré un poco del funcionamiento del sensor MQ135. Para la calibración de este sensor se dejó calentar, por así decirlo, alrededor de 15 a 20 minutos, aunque el proveedor recomienda que sea más tiempo para que nuestro valor no varíe tanto. Este valor que tenemos aquí es la calibración del aire normal. Para que se llegue a apreciar mejor, le coloqué 3 LEDs. El verde indica el aire que está en este momento. Al yo soplarle, voy a emitir dióxido de carbono y el sensor lo va a detectar, haciendo que prenda el LED naranja. Al dejar de soplar, los valores empiezan a disminuir, ya que este sensa cada medio segundo, según el programa que le coloqué. Ahora utilizaré un encendedor para emitir gas y en este caso se tendría que prender el LED rojo. De igual manera, el sensor empieza, cuando dejo de emitir el gas, sigue sensando cada medio segundo, por eso los valores van bajando rápidamente y bajarán hasta que lleguen al valor establecido del aire. Bueno, aquí tenemos los resultados de la práctica. Utilizamos un valor de voltaje de 5 volts y obtuvimos esos tres rangos de medición. En el primero, para el aire en condición normal, fue un rango de 159 a 165 partículas por millón. Un promedio fue de 162 y se anexó esta cifra de 150 como un real aproximado. Entre estas dos nos dio un error de 1.08 y la densidad para el aire en condición normal fue de 1.293 kilogramos sobre metro cúbico. Para el dióxido de carbono fue el rango de 192 a 199 partículas por millón, con un promedio de 195.5, en real aproximado de 280, tuvo un error de 0.7 y la densidad para el dióxido de carbono es de 1.976 kilogramos sobre metro cúbico. Y por último tenemos el gas de encendedor, que mayormente está conformado por el gas butano, con un rango de 616 a 756 partículas por millón, con un promedio de 686, un real aproximado de 500, un error de 1.37 y su densidad de 2.52 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué son reales aproximados? Bueno, estos resultados los tomamos
porque varía la temperatura, la humedad, entonces por ello son aproximados y los tomamos para calcular el error. Bueno, en todas estas mediciones tuvimos un tiempo de retardo en su respuesta y este fue solamente de medio segundo. Entonces, bueno, estos fueron nuestros resultados que fueron logrados satisfactoriamente.